Diego Merena, socio fundador de Grupo Z, empresa que hoy ayuda, hace ya más de 10 años, ayuda a empresas a cambiar su realidad profesionalizando la gestión de sus empresas a través de diferentes experiencias, modelos de gestión, herramientas. Cuando conocí a Diego y a medida que lo fui conociendo, encontré tres cualidades. Primero, que tiene una visión estratégica eh, fuera de lo común, toda la experiencia que tiene, la capacidad de análisis y desarrollo de estrategia de negocio, escucharlo es fantástico. Después tenés ese perfil de docente, que ya hace más de 20 años que está en la docencia, así que esa capacidad 25. 25, ok, 25 años en la docencia. Y después con más de 100 proyectos en consultoría, en estos más de 10 años en consultoría, trabajo 120. 120 proyectos de consultoría enfocado en pymes, enfocado principalmente con ADN 100% pyme. Así que bueno, para romper un poco el hielo, preguntarte cómo fue tu experiencia en Japón a fin del año pasado, ya que fuiste con una experiencia en SET a aprender y bueno, y también enseñarle a otros empresarios sobre todo la metodología de gestión de Toyota. Bueno, Agus, primero, gracias por el espacio, por inventar estas cosas que están buenas, ¿no? A veces uno no encuentra la vuelta y dice, sí, tengo tantas cosas para contar, las escribe y después no sabe cómo. Bueno, le encontraste la vuelta, me parece que está espectacular. Es así como vos decís, arranqué en Grupo set desde el momento cero o -1, ¿no? Porque estábamos en negativo en aquella época, pero bueno, se fue construyendo una linda empresa, un lindo proyecto que todavía tiene muchísimo futuro, con un excelente equipo, que es lo más difícil de poder conseguir, pero fundamental para poder estar en el lugar que hoy estábamos, porque bueno, se pensó como una empresa de consultoría solamente para 3 o 4 consultores y terminó siendo una empresa para más de 80 personas en un montón de unidades de negocios. Así que bueno, contento por el presente y el futuro, como vos dijiste, 25 años de docencia, 10 años como director de la licenciatura en marketing en la Universidad Católica de La Plata. Y eso, bueno, también el ámbito académico siempre fue una de las cualidades que nosotros consideramos fundamental para alguien que sea consultor, ¿no? Porque en realidad, de hecho, nuestro modelo 360 de consultoría salió de las aulas, ¿no? O se empezó a perfilar ahí. Así que bueno, es un poco el recorrido de ser consulting, de Grupo set, ¿sí? Como vos dijiste, ¿no? Ciento y pico, 120, ojalá terminemos el año con 140 proyectos que te dan mucho entrenamiento para esa visión estratégica de la que vos hablás, ¿no? Que no es la misma que yo tenía hace 10 años, seguramente ni hace 15. Eso se va aprendiendo con la práctica, no está en ningún libro. Y más en Argentina, ¿no? En donde los libros de economía y de marketing a veces funcionaron, pero mayoritariamente nunca funcionaron. Pero después vamos a hablar un poquito más porque ahora van a empezar a funcionar, ¿no? Yo creo que el futuro inmediato, por lo menos por los próximos 3 años, nos espera una economía en donde vamos a poder revisar los libros de microeconomía, macroeconomía y marketing, las bases, y van a funcionar en Argentina, con lo cual tenemos bibliografía, ¿no? Nosotros siempre nos preocupamos por, a partir de la realidad, contar las cosas que pasaban en nuestro país. Bueno, ahora yo creo que muchos tenemos la posibilidad de ir a los libros y tomar decisiones más fáciles que están ahí, pero siempre adecuados a la realidad argentina. Respecto del viaje a Japón, la verdad que es espectacular, es una de mis recomendaciones de vida, no de experiencia ejecutiva, porque las experiencias ejecutivas tienen una parte de entrenamiento que es grande, que ocupa mucho tiempo del día, pero vivir en Japón lo resumo como vivir normal, es vivir normal, vivir como cualquier persona quisiese vivir, ¿no? Normal. Salís de tu casa normal. Es extraño en Tokio que viven casi 50 millones de personas y cuando llegué no había ruido, no encontré ruido en la calle, ¿no? Y fue algo que me llamó mucho la atención. El respeto por el otro, que cada uno tiene su lugar, no invadir. Me parece que ya saben vivir bien. Los japoneses saben vivir bien, con mucha tranquilidad, mucha paz. Se siente mucha paz en la calle, aunque, bueno, viven muchas personas y tienen mucho turismo. Y bueno, también, obviamente que ir a Japón implica pasear por algunas otras ciudades. Estuvimos en Nagoya, estuve unos días en Kioto también. Kioto tiene una paz alucinante. Vivir 3 o 4 días en Kioto yo creo que te renueva años de paz. Así que es una de las experiencias que yo más recomiendo, ¿no? Porque si bien tenemos Disney, NASA, Andes, yo creo que Japón es un antes y un después, ¿no? Es un antes y un después porque ya te digo, es vivir normal, es otro mundo y ni hablar en lo que respecta al mundo empresario, al mundo del marketing, ¿no? La convivencia de las marcas, la presión que tienen las empresas, ¿no? Porque
consultando un poquito con uno de los profesores que tuvimos en nuestra experiencia de Toyota, para saber aproximadamente, cuando hablamos de rentabilidades en Japón, en general para cualquier negocio, él menciona que es un promedio de 5%, es algo lógico, razonable, claro, pero con una tasa de interés al crédito de 0,75, 0,50 estaba, la subieron a 0,75. Entonces, cualquier economía se puede apalancar con crédito, ¿no? Y eso es lo que lo hace más dinámica, es una de las cosas que por ahí hoy estamos en deuda en Argentina, ¿no? Que la tasa de interés empieza a fluctuar, tengo entendido que eso va a pasar sin intervención del Banco Central, pero lo importante es que la pequeña y mediana empresa tenga acceso al crédito, porque bueno, estamos viviendo una etapa de incertidumbre, en donde yo observo falta de liquidez. Por ahí algunos indicadores dicen que está repuntando el consumo, yo no lo veo, el consumo particular no lo veo. Sí es una estrategia del gobierno pasar a que gran peso del crecimiento del PBI esté dado por la inversión y el consumo privado y no público, ¿no? O el gasto privado y no público. Pero yo creo que eso va a llevar por lo menos hasta 2027, no vamos a ver esa reacción. Hoy el consumo yo lo veo retraído, problemas financieros principalmente en las empresas, ¿no? Esto de falta de liquidez, se nota la falta de liquidez, también es un poco la invitación de este gobierno a sacar los dólares de abajo del colchón para ponerlos en circulación, es decir, estrangular un poquito la liquidez. Estimo que será una decisión deliberada, no se está dando como consecuencia de nada en particular, sino de algo que fue sucediendo como la baja del déficit fiscal, a través solamente de la recaudación y no de la emisión monetaria, lo cual demostró en poco tiempo que la emisión monetaria sí es causal de inflación, ¿no? Esa sensación de exceso de riqueza, ¿no? O de ganancia, cuando vos metés la mano en el bolsillo y tenés mucha plata, crees que ganas plata y es mentira. Entonces, bueno, las empresas están empezando a acomodar esta nueva realidad, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en Argentina en los últimos 30 años, tal vez. Y si vamos a la década del 90, tiene cosas similares a los 90. Muchos han sido y hemos sido detractores de cosas que han sucedido en los 90, pero cuando uno lo mira en perspectiva, la década del 90 generó en los argentinos principalmente apertura, conocimiento. El consumidor argentino se puso más sofisticado porque empezó a viajar. En la década del 70, 80, la gente que viajaba al exterior en avión eran millonarios. Era imposible que la clase media pudiese viajar al exterior. Y en la década del 90 muchas personas de clase media empezaron a conocer otros países, otras culturas, y vieron que había una forma distinta de pedirle, ¿no?, a las empresas y a las marcas a que reaccionen. Y fue un poquito el despertar de esto que estábamos hablando recién, de los libros de marketing en Argentina. A mí me tocó estudiar en esa década y había algunas cosas que tenían que ver, ¿no?, con el marketing, llamémosle con el marketing tradicional, lo que siempre fue marketing, ¿no? Ahora aparecen algunas herramientas o salidas como el marketing digital, pero el marketing de base, el marketing estratégico sigue siendo siempre el mismo y está enfocado principalmente, como siempre, en las personas y en las empresas. Entonces, bueno, en esta nueva realidad económica, las empresas van a tener que pensar en planes y en estrategias que antes no tenían al alcance de la mano. Hay mucho empresario joven que no sabe lo que es gestionar sin inflación, que lo único que consideraban dentro de sus planes es analizar cómo venían los costos para trasladar esos costos a precios convalidados por la demanda, ¿no? Porque vos pensás que un consumidor que estimaba que sus ingresos se iban a ajustar por paritarias como consecuencia de la inflación, con lo cual todo lo que yo podía comprar hoy probablemente mañana no lo pudiese comprar. Entonces, ¿qué hacía? Activaba consumo. Compraba cualquier cosa. Si había una patineta en oferta, me compraba una patineta. Nunca anduve en patineta ni en skate, pero capaz que estaba bueno como para comprar algo y no tener la plata. La plata tenía que circular. Mucha cantidad de dinero circulando, aumenta la velocidad de circulación del consumo, eso es inflación de acá a la China. Entonces, eso no va a pasar más. El otro día escuchaba lo que mencionó en un congreso Claudio Suchovicki sobre cómo estaba puesta la visión dentro de una empresa, las áreas más importantes, ¿no? El área más importante era finanzas. Lo más importante era ver cómo trasladar todo a precio y con eso había solución, porque la disparidad de precios no te permitía o no nos permitía a los consumidores saber qué era caro, qué era barato, ¿no? Entonces por la duda comprábamos. Ahora eso se empieza a estabilizar
y ya el foco se va a empezar a poner, se tiene que empezar a poner a futuro en marketing y ventas. Razón por la cual le pregunto hoy en día a los empresarios, ¿en qué vas a invertir en los próximos 3 años? ¿En qué vas a invertir? Y eso es lo que estamos discutiendo hoy y lo que estoy poniendo arriba de la mesa para los proyectos de consultoría de los próximos años. Bien, ahí mencionabas, lo trajiste desde Japón y decís, bueno, en Japón hoy la tasa de interés 0,25, hoy la tasa de interés acá en Argentina sigue siendo muy alta para tomar crédito, donde también el consumo, como vos mencionás, por un lado se dice que el consumo se está reactivando, pero por lo que vemos en las empresas el consumo está bajando, está cada vez más bajo, el mercado está cada vez más sensible al precio. Hoy en base a todo eso, ¿cómo vos crees que las empresas deberían gestionar este nuevo cambio? Por un lado, oportunidad para otros. ¿Y vos cómo lo gestionas con los clientes de consultoría que tenés? Primero tratándolos de sacar del pasado, ¿no? Eso es muy importante. Vos pensás que la mentalidad del empresario argentino, del emprendedor, tiene que cambiar, porque las soluciones que va a encontrar a futuro no tienen nada que ver con el pasado, absolutamente nada que ver. Sí tienen que ver mucho con el futuro. Entonces en ese futuro es cómo van a funcionar los mercados a futuro. Y los mercados en principio en Argentina va a haber mucho más competencia, va a haber que profundizar la competitividad, para eso va a haber que incrementar la productividad, invertir, tiene que haber tasas de interés que puedan ser apalancadas con el negocio, ¿no? Porque si el negocio no me devuelve más que la tasa, no tiene sentido pedir prestado, o sea, salvo que tenga un problema financiero grave, ¿no? Que es lo que por ahí le está pasando a algunas empresas que se están descapitalizando. ¿Por qué? Porque al no poder acceder al crédito, están esperando una baja del crédito tal vez en 1 o 2 años y para eso acuden al capital que generaron. Entonces convierten ese capital en líquido, ya sea moneda extranjera, bienes, lo que fuese, convierten eso en líquido para poder inyectarlo nuevamente en la empresa para ver si pueden pasar este momento de parálisis de consumo que en algunos sectores se reactivó, ¿no? Pero porque fíjate vos esto, los sectores que reactivaron eran sectores que estaban pendientes de más oferta. Hoy a la mañana escuché al gerente general de Ford que ratifica esto que estaba pasando. Había un exceso de demanda de vehículos en Argentina y las restricciones para autopartes y de autos terminados hacía que ese exceso de demanda se sintiera. Cuando hay exceso de demanda, vos sabés que podés vender al precio que quieras, ¿no? Podés ajustar un poquito el precio. Y eso era lo que pasaba. Y era lo que pasaba en cualquiera de los mercados en modo inflación. Cuando vos tenés exceso de demanda, la gente está dispuesta a comprar cantidades a cualquier precio, lo que hace el oferente es o guarda el producto porque sabe que teniéndolo en stock lo puede vender más adelante. Ya el producto estoqueado genera rentabilidad porque se sabe que va a tener un valor más alto futuro. Y si no, directamente para venderlo le podía subir el precio. Hoy en día ese exceso de demanda se está canalizando con una liberación en la importación tanto de autopartes para la industria automotriz como de autos terminados, con lo cual esa demanda que estaba latente se activó rápidamente, ¿no? Automóviles y escrituras, digamos, los inmuebles se activaron, pero los inmuebles terminados o recién terminados o usados. ¿Qué pasa con la construcción nueva? El empresario de la construcción y el consumidor, el inversor de la construcción, no quiere asumir el nuevo costo de la construcción. Quiere que vuelva a ser $800 y no va a volver a ser $800, ¿no? Y eso también, la inflación ha generado inercia en los precios en muchos rubros, en muchas industrias. Entonces eso en algún punto se tiene que frenar. Y si vos creías que tu producto valía 100 y a futuro va a valer 120, porque esa era tu costumbre y esa era la manera que vos fijabas precio, que el año que viene va a valer 120, tal vez eso que valía 100 el año pasado y valga 70 o 60, no lo sé. Entonces, lo que yo recomiendo a los empresarios es ponerse en modo, y acá traemos la microeconomía, los libros de microeconomía, ponerse en modo exceso de demanda. Vos hoy estás en exceso de oferta, estás tal vez con un precio por encima. Si no estás vendiendo es porque el mercado no está validando o no siente interés por cambiar sus pesos, que hoy valen, porque hoy tienen valor. Hoy la plata argentina, el peso argentino vale. Entonces, como vale, ¿por qué te lo voy a entregar por cualquier cosa? Dame razones para que yo te entregue mis pesos, por eso que vos me vas a dar ese producto o ese servicio. Entonces tiene que volver a encontrarse la oferta y la demanda. Y en exceso de oferta, en muchos rubros, lo que vos tenés que hacer es
encontrar la demanda no por la cantidad, sino tal vez sea por el precio. Yo le digo a los empresarios hoy, hay un título en un capítulo del libro del empresariado argentino que se llama Tal vez tengas que bajar los precios. Eso no existe. Ningún empresario argentino cree que la salida está bajando los precios y el mismo gobierno te está diciendo que si querés vender, baja los precios. Es decir, tal vez no haya muchas personas que estén a gusto con este presidente o con las formas, ¿no? No importa, con la política económica, lo que fuese. Pero si hay algo que está sucediendo es que este gobierno en Argentina lo que dice lo hace. Lo que dice lo hace, entonces, si te está diciendo que para vender tenés que bajar los precios, yo te diría que tomes ese dato y empieces a accionar. Volver a encontrar ese equilibrio de oferta y demanda. Y cuando vos te pongas en exceso de demanda, incrementes la productividad, no des abasto para vender, ese es el momento de recuperar rentabilidad y poder ajustar nuevamente el precio en un nuevo punto de equilibrio de oferta y demanda a un valor distinto. Mencionas bajar los precios. Eso es como un nuevo paradigma, porque vos mencionas tiene que cambiar la mentalidad. El empresario tiene que cambiar la mentalidad para el nuevo contexto que hoy tiene la Argentina. Un paradigma que mencionaste recién es el empresario no pensaba en ningún momento, se pensó en Argentina que se tendrían que bajar los precios. Hoy ese puede ser un paradigma a cambiar. ¿Qué otros paradigmas ves que tendría que cambiar el empresario a la hora de gestionar, ya sea por precio, por eficiencia y demás? Mira, el tema precio es uno. Como te dije, no está previsto. O sea, ningún empresario que vos le digas, tenés que bajar los precios para volver a ser competitivo. Pero ¿por qué tenés que volver a bajar los precios? Te lo voy a explicar desde el punto de vista metodológico, si querés. Y desde el marketing, por supuesto. Nosotros compramos cosas por el valor que la cosa nos da a partir de la entrega de algo que tiene valor. Es un intercambio de valor por valor. Viste que se habla mucho de la creación de valor, de generar valor, de vender cosas que tienen valor. O sea, nosotros compramos cosas que nos generan valor. Hay cosas que por ahí a mí me generan valor que a vos no te generan valor. Con lo cual, en esa comparación se habla de caro o barato. Lo que para mí puede ser barato, para vos puede ser carísimo. Y lo que para vos puede ser barato, para mí es carísimo. ¿Qué significa? O no tengo el poder adquisitivo, o no me interesa comprarlo, o existe un sustituto con el cual yo pueda comparar y me pueda devolver el mismo nivel de satisfacción sin tener que hacer tanto esfuerzo. ¿Estamos? Partimos del concepto de valor, ¿no? Porque el precio no es más ni menos que la denominación nominal del concepto de valor. Si vos le tenés que poner al valor un número, si yo hablo de valor, de generar valor, de entregar productos y servicios de valor, lo que estoy hablando es que quien los tiene que valorar es el otro, ¿no? O sea, tienen que generar valor para mí, una ganancia para mi empresa, y valor para la persona que lo está pagando. Y ese valor, como valor percibido, como valor subjetivo, tiene que tener una nominalidad. Le tengo que poner un número en pesos. Y eso se llama precio. El precio es la construcción nominal del concepto de valor. Entonces, ¿qué pasa? Como ahora, fíjate la ruptura que se produce en Argentina. Ahora el peso, ¿no? Porque vos podés cambiar cosas por cosas también, ¿no? Podés ir al trueque. Pero el trueque también tiene un valor intrínseco a la cosa. Entonces vos cuando tenés que intercambiar ahora pesos por cosas, como el peso tiene un valor percibido más alto, ahora el peso vale. Yo teniendo pesos hace 2 años, yo sabía que si me los guardaba 3 meses en el bolsillo, iban a valer cada vez menos. Entonces cualquier cosa tenía más valor que esos pesos. Por lo tanto salía a comprar cualquier cosa. ¿Okay? Ahora bien, teniendo valor el peso, vos me tenés que convencer que hay algo que tenés que es de más valor que lo que yo tengo, que esos papelitos que yo tengo guardados. Para que eso suceda, tiene que haber necesariamente, y te lo explico no solamente desde el punto de vista del marketing, sino desde el punto de vista microeconómico, tiene que volver a encontrarse esa oferta y demanda. Y esa oferta y demanda se van a encontrar en otro lugar de valor. Y es más, sabiendo y habiendo competitividad y habiendo opciones y sabiendo que yo, por ejemplo, hoy puedo comprar ropa en el exterior, sentado en la oficina de mi casa, esa competitividad hace que vos me tengas que mostrar algo más de valor para que yo me convenza y te entregue esos pesos. Entonces, o puedo bajar los precios o puedo revisar, pero no puedo. En este caso, debo revisar mi propuesta de valor. Y en base a esto, sí me anticipo a decir que se vienen años espectaculares para los que estudiamos marketing. Se vienen años espectaculares. ¿Por qué? Y comparado, si querés, con Japón, ¿no? Con esta alta competitividad de marcas. El argentino, o las empresas argentinas, cuando hablan de propuesta de valor, hay muchas cuestiones que son
realmente comparables y otras que no. Y yo lo que digo es que la propuesta de valor tiene que tener un alto contenido emocional para ser realmente algo distinguido y que vos puedas mantener a lo largo del tiempo. Si es sumamente racional, es muy fácil de copiar. Pero ¿qué no está en la mesa de la decisión del empresario del argentino, dentro de esas inversiones que yo dije que debería hacer, y tiene que ver con el marketing? Son las marcas. Las inversiones en las marcas en Argentina son muy, muy bajas. De hecho, no existe el marketing en Argentina. Vos hoy hablas con un empresario y te dice, sí, estamos haciendo una campaña digital. Eso es una herramienta, pero eso no es marketing, eso no es hacer marketing. Analizar la estrategia del marketing tiene que ver con conceptos como segmentación, posicionamiento y el plan de marketing, ¿no? Desarrollo de productos, analizar tu producto, tu política de precios, analizar nuevamente canales de comunicación y de venta. Entonces, todo eso que se pone arriba de la mesa hoy, que tiene que ver con la construcción de una identidad de la marca e invertir en la marca como activo estratégico de tu empresa, naturalmente va a empezar a pesar. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor de las empresas va a tener que radicar de manera gravitante en sus marcas. Ahí ya vamos a cómo desarrollar esa propuesta de valor, pero como cambio de paradigma mencionabas por un lado el precio y por otro lado aumentar el valor percibido, o sea, tenés esas dos vías. Primer camino, o bajar precio para aumentar volumen y recuperar esa baja de consumo que tenías de tu producto, o si no, aumentar el valor percibido para poder así reactivar tu consumo con el mismo precio porque no te da la rentabilidad. Ahora, por un lado, si quieres bajar el precio, te está aumentando los servicios, el costo laboral cae más alto, la improductividad que tenías nunca la mejoraste, por lo tanto te agarró con esa baja de rentabilidad. Hoy, si quieres bajar el precio, ¿cómo haces para bajar el precio cuando te das vuelta y no tenés rentabilidad tampoco porque te aumentaron todos los costos? Si elegís esa vía, ¿cómo haces? Mira, en realidad, claro, lo que pasa es que no están todas las variables alineadas. La vez pasada escuchaba a Jeff Bezos, dueño y fundador de Amazon. Amazon durante sus primeros 6 años no fue rentable. No ganó un mango. ¿Ok? No ganó ni un peso. Pero ¿qué pasa? En una economía internacional, en un país desarrollado, si querés, los proyectos se hacen a 10, 20 años. Las empresas no se piensan en un año. En la economía argentina, el empresario argentino, cuando tiene la posibilidad, o por lo menos en el pasado, teniendo la posibilidad, hay que exprimir a la vaca, hay que ordeñarla toda, porque si no aprovechás el momento, tal vez en el largo plazo sea demasiado tarde. Entonces, esas ganas, ese interés de rentabilizar un proyecto, si vos te pones en un mundo competitivo, eso, ¿cómo debería ser? Si yo hoy no soy rentable, y si yo tengo que diseñar una estrategia de penetración en el mercado porque tengo que vender más, voy a tener que invertir. Y probablemente mi flujo de caja no dé para esa inversión. O sea, inversión, el empresario argentino quiere invertir con el flujo de caja y no da, a veces no da. Entonces, como no da, tenés que salir a buscar crédito. En el mundo normal, el crédito existe. Entonces, si yo necesito impulsar un canal de distribución nuevo, voy al banco, pido plata, probablemente el negocio me dé más que la tasa, en última instancia lo puede hacer. Hoy todavía existen algunas variables que están desacomodadas para que eso no pase. Entonces voy a decir, ¿cómo hace el empresario con costos crecientes? En algún momento se van a frenar, no falta mucho, ojalá que falte poco. ¿Cómo hace el empresario con costos crecientes para poder bajar los precios? La receta en el mundo es salir a pedir plata prestada y pensar en devolverla a largo plazo. Salí a buscar plata para devolver en 4 o 5 años, metela ahora en el negocio y la vas a recuperar. Pero hoy el crédito tiene una tasa muy alta, con lo cual el negocio no devuelve esa tasa. Por ende hay una encrucijada. Entonces, en principio, la baja de los precios implica muchísima eficiencia. Hay que revisar las estructuras, hay que revisar los procesos. ¿Qué cosas estamos haciendo de más? ¿Qué consideramos que es agregar calidad a un producto o un servicio, pero que el cliente no está dispuesto a pagar? Esa es una que es muy buena. Hay muchas empresas que le están dedicando mucho esto de la propuesta de valor al agregado del servicio o a la postventa o al qué sé yo, y eso el cliente no lo valora. Entonces lo primero que tienes que hacer es revisar qué cosas tu cliente valora y qué no valora. Lo que no valora, sácalo, porque es un costo para vos. Entonces, eso en principio. Y después, por otra parte, ten en cuenta que hoy le tenés que echar nafta a tu negocio. Olvídate del concepto de rentabilidad, porque como no tenés acceso al crédito, naturalmente vas a tener que financiarte o con tus clientes o con tus proveedores. Otro de los tips, ¿no?
salgan a hablar con los proveedores. Hay que empezar a negociar para atrás. Todo lo que se pagaba al contado hay que pagar 30-60 y todo lo que se pagaba 30-60 hay que estirarlo más. ¿Por qué? Porque si vos no vendés, tu proveedor tampoco vende. Yo estoy viendo rubros en donde los proveedores solamente vendían al contado, están vendiendo 60, 90 y 120. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe este exceso de liquidez. Entonces, como que el exceso de liquidez es parte de la economía, entre todos nos tenemos que poner de acuerdo a ver cómo hacemos para llegar de una mejor manera a un momento en el que la economía funcione de manera normal. El crecimiento se da a través de la inversión se da a través del ahorro, esa inversión la prestan los organismos que pueden, o las empresas que pueden prestar ese dinero a una tasa conveniente por encima de la inflación, pero que también le sirve al negocio porque el negocio lo retribuye a partir de su rentabilidad, con lo cual el apalancamiento financiero se da de manera natural. Eso por un lado. Por otro lado, fíjate este concepto de valor percibido. El valor percibido tiene algo que es un componente que tiene que ver con lo que vos hacés, con lo que vos entregás, y hay algo que se llama señal de valor. La señal de valor son todos los intangibles que tiene tu marca. Por ende, si vos querés incrementar tu valor percibido, vas a tener que mejorar en esa señal de valor que tiene que ver con la identidad y con los atributos de tu marca. Estoy hablando de marketing. Si vos invertís en marketing y tu señal de valor aumenta, es muy probable que tus clientes te vean de otra manera y estén dispuestos a entregar sus pesos que hoy están cuidando para poder transaccionar con vos. Recién ahí mencionabas, porque el otro camino alternativo a no bajar los precios es aumentar el valor percibido. Y para aumentar el valor percibido, realmente tenés que conocer a tu cliente, al mercado, al segmento que te estás dirigiendo y ver exactamente lo que está valorando para darle en la tecla y aumentar ese valor percibido. Hoy vos, el primer paso, por lo tanto, para mejorar el valor percibido es determinar cuál es ese segmento atractivo a trabajar, porque si no, si te equivocas de segmento, también estás trabajando, invirtiendo en algo que no te va a redituar. ¿Cómo encontrás hoy ese segmento o cómo trabajas vos con las empresas para encontrar ese segmento atractivo y dar ahí el comienzo a mejorar la propuesta de valor? Bien, primero pensar en segmentación, ¿ok? Y no en la tradicional, no en la segmentación tradicional que dice solamente nivel socioeconómico, lugar de residencia, ¿no? Sino que es algo que nosotros venimos trabajando hace muchísimos años, que está en el libro que es eso del marketing, como un modelo de segmentación y entrega de una propuesta de valor. Y va más allá del análisis de variables duras, ¿no? Las variables censales, que tienen que estar incluidas, por supuesto, sino que tiene que ver con lo comportamental. Es decir, personas, lo mismo le pasa a las empresas, en distintas circunstancias nos comportamos de manera distinta. Por ende, ese comportamiento distinto hace que seamos distintos segmentos. Por eso el concepto moderno de segmentación, o por lo menos el que trabajamos nosotros, es tan divertido, porque permanentemente la gente cambia. Entonces, ¿qué te va a pasar en el negocio? ¿Qué pasa en tu negocio hoy? Vos tenés que nuevamente volver a conversar, observar, analizar el comportamiento de los nuevos consumidores. Esas mismas personas que a vos te compraban el año pasado y el anterior, bueno, ahora cambiaron. Ahora sus prioridades cambiaron, ahora están mirando el mundo de otra manera. Algunos hasta tienen la posibilidad de pensar, planificar. Vos en inflación no podés planificar. Vos lo único que haces es la plata que entra sale, la plata que entra sale, ¿no? A una velocidad extrema. Y no lo podés mantener mucho tiempo en el bolsillo porque si está mucho tiempo en el bolsillo perdés poder adquisitivo. Ahora no. Ahora el consumidor para la pelota, levanta la cabeza, si querés, al fútbol como el número 5 y distribuye. Dice, un poquito para acá, voy a guardar un poquito para las vacaciones. Hoy se vuelve a poner, fíjate el tema, el mercado turístico, ¿no? Yo la verdad que es un sector que a mí me preocupa un montón, viendo, porque pasó en los 90, ya pasó en los 90. Y hay una nueva generación que tiene la posibilidad de elegir viajar en Argentina o irse al Caribe. Y lamentablemente, hoy en día, cuesta lo mismo en dólares ir al Caribe que viajar en Argentina. Y eso es entender que tiene que haber una reconversión competitiva, ¿no? Yo trabajo con gente del sector y les digo, olvídense de la temporada alta, temporada media, van a tener que poner un valor competitivo porque están compitiendo con el mundo, porque Argentina está compitiendo con el mundo. Cosa que muchos empresarios pidieron mucho,
que Argentina se pueda insertar en el mundo y pueda ser competitiva. Bueno, eso está pasando. Tiene sus pros y sus contras. Cuando vos abrís las fronteras, te tenés que poner fuerte y tenés que pensar mucho más y te tenés que alinear con esa situación y entender el mundo. Ya no es suficiente con esperar que el precio o que la palabra precio resuelva todos tus problemas. Eso fue y pasó. Y ojo, hubo muchas empresas con las que nosotros trabajamos en consultoría y se pudieron reconvertir con la variable de precio. Es decir, en el desbarajuste logramos ponerlas en posición nuevamente en positivo para que hoy puedan trabajar y que esas empresas hoy tengan futuro. No hubiese sucedido en este momento. Todas las empresas que no tomaron la decisión en el momento oportuno hoy están en problemas porque ya la demanda no convalida esos valores. Entonces, se requiere de una gran reconversión del pensamiento empresario, del empresario argentino, más que nada también no por esta cuestión de que hay mucho empresario joven que no vivieron la década del 90 y que no han gestionado sin inflación. Entonces, eso hace que una de las características que tiene el consultor, que yo siempre lo destaco, o por lo menos siempre traté yo de practicarlo, es todos los días aprender y desaprender mucho y al extremo, ¿no? Yo el otro día en una entrevista decía, a mí me gusta levantarme y pensar que no sé nada, que me olvidé de todo, que se me borró la mente y encarar los proyectos de una manera nueva. Pero por supuesto que claro, la experiencia empieza a funcionar en mi cerebro y empieza a traer soluciones. Y esas soluciones a veces hasta a mí me llaman la atención y digo, qué bueno lo que se me acaba de ocurrir, qué creativo. Bueno, eso es experiencia, pero no plantándome en el pasado, no pensando lo que fue, no pensando lo que hiciste, sino cómo vas a encarar tu negocio en un sector que seguramente va a estar muy involucrado con el mundo. Tenés que pensar en Argentina competitiva en el mundo. En algún caso te la podés creer. Yo creo que la gente en Argentina, los profesionales, los trabajadores de Argentina, tienen una capacidad extraordinaria. Vos pensás que nosotros hemos venido durante muchísimos años haciendo un curso de realidad aumentada, económica, ¿no? Porque la situación te obliga. Nosotros tenemos una reconversión, una proactividad, nos acomodamos rápido a todo y esto no se ve en el mundo, ¿no? En Japón no se ve esto. En Japón la economía es muy tranquila, no hay desbarajuste. En Japón sube la bolsa 3%, al otro día baja 7% y hay 100 suicidios. La gente se suicida por eso. Acá no pasa, acá estamos acostumbrados. Y esa montaña rusa nos da mucha más flexibilidad. Y yo creo que es una de las grandes oportunidades de Argentina. Todo el conocimiento, todo lo mal, si querés, que la pudimos haber pasado, hoy se transforma en una ventaja competitiva para el mundo y comparativa de los argentinos para con el mundo. Hay que ponerlo en práctica, hay que renovar las ideas, hay que ponerse muy creativo porque todavía las variables no están alineadas para poder avanzar, pero yo creo que tenemos un gran potencial como país, la capacidad, la creatividad y esto de adaptarse a cualquier contexto de Argentina es diferente, no pasa en el mundo. Yo he tenido posibilidad de viajar y la realidad es que he vivido en otros contextos y demás, y estando en Colombia en un momento se asustaron porque había una perspectiva de inflación creciente, ¿no? Eso fue hace 2 o 3 años, y que la inflación iba a estar cerca del 10% anual o 12%, y con la persona que estaba hablando yo le decía, eso fue el mes pasado en Argentina, pegame otro tiro porque no me dolió, decime algo que me moleste, a ver, yo vivo así, vivo en ese lugar. Eso que uno no lo ve y lo tiene que capitalizar. Así que yo creo que, bueno, hay una reconversión grande, ¿no? En muchos aspectos, pero si hay algo que me estoy dando cuenta es que los libros de economía que nunca funcionaron están ahí, van a empezar a funcionar con un gobierno que te está diciendo hacia dónde quiere ir y si vos no tomás el dato es un problema tuyo y te lo repite. Y por otra parte, hay algo que sí veo y que considero que va a ser fundamental para responder esta frase que yo digo, ¿en qué vas a invertir los próximos 3 años? Aparece el marketing como nuevamente una de las herramientas en la que las empresas van a tener que invertir, pero en serio, ¿eh? Redes sociales, lo digital me encanta y creo que es una buena herramienta, pero vas a tener que pensar muy bien en la identidad de tu marca, sumar dentro de la propuesta de valor a tu marca para incrementar esta señal de valor para que tus clientes estén dispuestos a pagarte hoy cuidando sus pesos porque saben que valen. Recién mencionabas que hay
El pensamiento estratégico, o sea, el empresario tiene que llevar a cabo un pensamiento estratégico para rediseñar de nuevo su modelo de negocio, pero por décadas, por la vorágine de la economía, del mercado, no te dan los tiempos para hacer eso, como vos mencionabas, el dinero era rapidísimo, se movía muy rápido y hoy el mercado hace totalmente lo contrario. Hoy el mercado para la pelota y ya empieza a discriminar a ver dónde voy a invertir, en qué productos voy a invertir. No, el empresario, por lo que vemos, no tiene como ese ritual, esa rutina de repensar su modelo de negocio, su estrategia. ¿Cómo lo tiene que hacer eso? ¿Cómo tiene que parar la pelota y decir, bueno, dónde voy a invertir? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi modelo de negocio? ¿Cómo lo hace? Mirá, esto siempre sucedió. De hecho, nosotros hace muchos años que estamos en el mercado y cada vez tenemos más empresas que quieren trabajar con nosotros. Es decir, esto es tomar conciencia que tenés que dedicarle tiempo a pensar, tenés que dedicarle tiempo a pensar tu empresa, porque si vos como dueño no pensás tu empresa, nadie la va a pensar por vos. Por más que vos me digas, la gente tiene la camiseta puesta, trabaja motivada, pero no piensa en el negocio, ¿ok? Piensan para que la empresa funcione, o hacen para que la empresa funcione. Entonces, el 70% del tiempo del dueño de una empresa, de un empresario, tiene que estar en pensar el negocio, ¿ok? Y el 30% en ejecutar. Y decir, bueno, el 30% no es suficiente. No es suficiente si lo quiere hacer él. Porque el punto número 2 es, ese 30% del tiempo tiene que estar apalancado en un equipo. Pero vos tenés que pensar. La empresa que se da cuenta que pensando y haciendo es la manera en la que los proyectos empiezan a evolucionar, son las que trabajan con nosotros, ¿no? Entonces, en principio, tener en cuenta que si no pensás el negocio, las cosas van a salir conforme cosas que suceden en tu contexto, ¿no? Porque el contexto te lleva, te delimita, te coacciona, si querés, en algún punto. Entonces, en principio, pensar. ¿Y pensar sobre qué cuestiones? Yo los invito a reflexionar en mirar para adelante, qué quiero ser, qué me gustaría ser y qué me gustaría hacer con mi empresa. Y a partir de ahí empezar a desandar pequeños pasos para poder lograr esa visión que tal vez, en algunos casos es, diría, asintótica a la realidad, tal vez nunca llega, pero sí te marca un rumbo. Y eso es importante tenerlo, porque si no, perdés propósito. Y este es uno de los puntos esenciales con los que nosotros trabajamos en consultoría, que es saber para qué haces todo lo que haces todos los días, para qué lo haces. ¿Okay? Tiene que haber un propósito. Y el propósito ayuda muchísimo a marcar esta visión y a saber hacia dónde querés llevar tu negocio. Nada es imposible, lo único que hay que planteárselo. Y eso requiere de pensar, eso no sale solo, no aparece. Pero lo que sí veo es que en empresas que ya están trabajando, ¿no? Que están operativas, ese propósito siempre estuvo, pero es difícil de descubrir. ¿Por qué es difícil de descubrir? Porque no se sientan a pensar. Entonces, en los proyectos nuestros de consultoría, que van generalmente en la parte estratégica, requieren de este análisis, ¿no? De este análisis a futuro de cómo te gustaría ver tu empresa, en qué lugares las ves, qué es lo que, cuál es tu sueño, ¿no? ¿Cuál es tu sueño por el que todos los días te vas a levantar y vas a hacer cosas? El análisis estratégico es fundamental. Hacer solo no es suficiente. Hacer es muy bueno, claro que es muy bueno. Pero hacer sin pensar, no sé si termina llevándote al lugar donde vos querés ir o te encontrás en otro futuro. Cuando ya definís ese propósito, empezás a clarificar la estrategia del negocio, ahí ya enseguida tenés que bajarlo en la propuesta de valor. Ya decir, bueno, cómo nos vamos a diferenciar del mercado y de ese posicionamiento del que vos hablás para decir, bueno, cómo nos van a reconocer en el mercado, de qué forma diferente a mi competidor. Vos desarrollaste un modelo para desarrollar esa propuesta de valor. ¿Cuáles son las etapas, el paso a paso para desarrollar esa propuesta de valor y diferenciarte del mercado? Mirá, lleva un tiempo, ¿no? Lleva un tiempo de análisis, pero en general, si son empresas que ya están operando, se puede aplicar esto a empresas muy pequeñas, hasta empresas unipersonales, como empresas más grandes, que de hecho lo hemos hecho en alguna empresa multinacional, también lo pudimos aplicar, porque en general la empresa parte de una hipótesis que no es válida, que supone cuál es su propuesta de valor. Entonces vos te juntás con un empresario y te dice, nosotros somos buenos en tal cosa. Y yo le pregunto, ¿y a vos quién te dijo eso? Y me dice, yo te lo digo. Bueno, está cerrado, porque vos no sos tu cliente. Vos no sos tu cliente. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es primero hablar con los clientes, conversar con ellos y decirles, vos cuando buscas una solución que es parecida a la que doy yo, ¿qué le exigís a la oferta? ¿No? Y también sirve también para indagar por qué me están eligiendo. Y es algo que nosotros siempre hablamos, ¿no? En las conferencias, en las capacitaciones.
¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a un cliente tuyo por qué te elige? Vos tenés un almacén de barrio y hay una señora que viene 3 veces por semana, hace 30 años. Vos entendés que algo más allá hay. Y es muy probable que después de esa cantidad de tiempo, las razones por las que la señora te elige no tengan que ver con el precio. La señora no va a buscar precio en un almacén. Va a buscar una atención, confianza, ¿ves? Entonces, esa persona en el almacén, yo le preguntaría a la señora, usted hace 30 años que viene a comprar acá, ¿por qué viene? Yo te puedo decir, porque me queda cerca, porque me gusta cómo me atienden, porque tienen todo lo que necesito. Bueno, detrás de todo eso hay un conjunto de atributos que hacen a que mi negocio sea diferente a otro. Y después de ahí yo me tengo que poner en posición competitiva, analizando, bueno, habrá algunas cuestiones por las cuales esta señora me está eligiendo y que son excluyentes, ¿ok? Excluyente, por ejemplo, que estoy a la vuelta de la casa. Tal vez no se tome un taxi o un colectivo para ir a comprar a otro almacén. Por eso lo que requiere es que haya un negocio de cercanía. Entonces eso es una cuestión excluyente y ahí trabajamos con variables excluyentes muy importantes hasta que definimos umbrales mínimos de competitividad. Hay cuestiones en sectores o en mercados, en industrias que ya están dados. La garantía en los autos. Nadie compraría un auto sin garantía excepto que sea extremadamente barato. Pero bueno, a veces en algunos casos, fíjate que es un punto, un sector, el sector automotriz que yo utilizo como ejemplo, en donde en algún momento a alguna automotriz se le ocurrió dar garantía un año y después otra dijo, bueno, vamos a competir con la garantía, vamos a dar un año o 20.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Y después apareció otra que dijo, vamos a dar 2 años y 50.000, 3 años y 60.000. Bueno, hoy creo que es ilimitada la garantía de un auto 0 kilómetros, creo que tiene 400.000 kilómetros, 200.000 y 10 años, no sé. O sea, y eso ya llega a un punto que las empresas creen que eso es una propuesta de valor. 10 años de garantía o 200.000 kilómetros. Es lo mismo que dan todos. Eso ya se transforma en un umbral mínimo de competitividad. O sea, es lo mínimo que tenés que dar para que la gente te elija. Entonces se transforma en un costo para vos. Porque como tenés que dar garantía por algo encima que la gente no valora. ¿Viste cuando yo te decía? Revisá lo que le estás entregando a tu cliente. No le des cosas que no valora porque para vos son un costo. Y vos tenés que lograr ser eficiente porque tu rentabilidad va a estar en la diferencia entre tus costos y tus ingresos. Tus ingresos puede ser que se acorten. La representación nominal de ese valor que es el precio probablemente no esté convalidado en el mercado hoy y lo tengas que repensar. Y por otra parte, los costos son fundamentales porque ahí es donde está la rentabilidad. En el corto plazo, tal vez te tengas que olvidar un poquito de ese tema porque necesitas echarle nafta a tu empresa y eso es una visión financiera, ¿no? Entonces, la propuesta de valor se termina conformando con todas estas variables, el pedido de valor, las variables excluyentes, los umbrales mínimos de competitividad y recién ahí, conforme mis intereses, mis objetivos y mis recursos, que son muy importantes, a partir de ahí yo puedo configurar una propuesta de valor. ¿Cuál es el inconveniente? Que esta propuesta de valor cambia permanentemente. ¿Y por qué cambia permanentemente? Muchas empresas creen que definir una estrategia o un plan bajo un modelo de negocio es algo que se realiza una vez por año. Y después el año que viene lo volvemos a revisar a ver qué pasa. Bueno, yo me he acostumbrado a que el análisis de los modelos de negocio se hacen todos los días. Todos los días tenés que validar que tu modelo de negocio funciona. ¿Por qué? Porque si cambia el comportamiento de tu cliente, tu propuesta de valor no sirve más. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que tu cliente no te avisa cuando va a cambiar su forma de ser, de pensar o de hacer. Entonces vos tenés que estar muy atento a eso y por eso el modelo se retroalimenta porque este contacto permanente para saber qué es lo que le exige tu cliente al mercado te pone competitivo, te hace mucho más eficiente y alinea la propuesta de valor con su comportamiento actual. Bien, hay como último punto de esa propuesta de valor, también cuando vos lo trabajás con las empresas, no es solamente con el gerente, sino que es en equipo, con todas las áreas, porque el marketing no solamente es el área a lo mejor de venta o el equipo de marketing, sino que es algo transversal a toda la organización, porque la propuesta de valor se desarrolla, se crea y se entrega con toda la empresa. ¿Cómo es esa dinámica con todo el equipo? Y principalmente cuáles son esas variables claves que vos definís para lograr esa propuesta de valor, porque a lo mejor entregas la garantía, pero tu producción no produjo bien un producto y después te caen todas las devoluciones de ese producto, te reclaman las garantías, la empresa quiebra y a lo mejor no protegías esa propuesta de valor. Mira, obviamente lo que decís es muy cierto. El marketing es transversal, la marca en la empresa somos todos,
No hay nadie que diga, no, yo no tengo nada que ver con la marca la representa marketing. La marca la representás en cada punto de contacto con alguien que esté fuera de tu empresa. Sea el Estado, un proveedor, un cliente, un competidor. Todos tienen puntos de contacto. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer a través de un modelo que hemos creado dentro del Grupo SET para desarrollar experiencias memorables, ¿no? Esto que tiene que ver con la calidad de servicio, para eso hacemos bootcamps, para eso hacemos viajes a Estados Unidos, trabajamos en Disney bajo su modelo de calidad de servicio. Ese es el lugar en donde participan y donde pueden vivenciar los colaboradores de una empresa de cómo hacer para que esa calidad percibida por el cliente sea mayor. La calidad percibida es una variable que está íntimamente relacionada con esto que decíamos de valor percibido. Entonces, si yo mejoro mi calidad percibida, es muy probable que mejore la señal de valor y además lo que yo hago y lo que yo estoy entregando es muy probable que lo mejore, por lo cual ese sacrificio que tiene que hacer mi cliente para entregarme una cosa, que es plata, por lo que yo le doy, sea positivo. Entonces, esa calidad excepcional o ese modelo que nosotros utilizamos para llegar a una experiencia de cliente es la herramienta que tenemos para ayudar a las empresas a que todo el equipo se sienta partícipe, entendiendo conceptos básicos como su propósito, visión, misión, sus valores, diseñando esa cultura, diciendo cuál es el comportamiento que yo quiero para mi empresa en el mercado, qué cosas quiero que pasen dentro de mi empresa y qué cosas no quiero que pasen más. Hay muchos empresarios que me dicen, estoy cansado de que pase esta cosa, escribilo y comunicalo. La gente tiene que aprender, la gente que convive dentro de tu empresa tiene que vivir, tiene que convivir de la manera que vos querés que conviva. Ahora, si conviven de la manera que quieren, si vos les estás proponiendo poner una mesa para comer y comen en el piso, no están cumpliendo con tu cultura. En mi casa no se come en el piso, en mi casa se come arriba de la mesa. Pero si vos no lográs que la gente lo internalice, nunca lo va a cumplir. Y a partir de ahí desarrollamos la parte del caminito que hacen clientes, proveedores. Se puede trabajar no solamente por canal, por mercado, que es todos los puntos de contacto que tiene ese cliente o ese proveedor o ese externo, digámosle, dentro de lo que yo hago para que cada uno de esos puntos, la realidad esté por encima de la expectativa. Si yo logro estar por encima de las expectativas de mis clientes, todo lo que yo hago va a tener valor o va a incrementar su valor. Y ya dijimos que el valorar las cosas es una variable fundamental para que se produzca en un momento chiquitito una transacción. Por eso hablamos de experiencia de cliente como un mapa de distintos puntos. Cuando hablamos de los puntos de contacto, todos esos puntos pueden sumar o restar, sumar o restar. Y si todo ese trayecto que recorre el cliente en tu relación es más positivo que negativo, vas a estar sumando valor. Si es más negativo que positivo, vas a estar restando valor, con lo cual el valor representado en el precio va a generar una disminución en tus ingresos y en tu rentabilidad. Entonces, el transitar ese camino sabiendo todos los puntos en los que yo voy a tener relación con mi cliente, pensando en que cada uno de ellos tengo que hacer cosas que exclusivamente agreguen valor, hacen una empresa rentable y hacen que una empresa capitalice a largo plazo. Y no nos olvidemos de algo muy importante, y lo vuelvo a repetir, la capitalización de las marcas. Para los que estudiamos marketing y los que estamos metidos en el mundo del marketing hace muchos años, de los activos de las empresas empiecen a activar, ¿no? Invito a que empiecen a activar sus marcas. No tengo dudas que se viene un renacimiento del marketing, pero del marketing en serio, del marketing de base, del marketing que se aplica en todas partes del mundo donde hay mercados competitivos. ¿Cómo desarrolla ese posicionamiento de marca, de mercado? ¿Cómo es el proceso para desarrollar eso? El posicionamiento en principio tiene que ver con, obviamente que es parte de lo que llamamos la construcción marcaria. A mí me gusta participar en proyectos en donde se diseñan marcas, lo hacen diseñadores, pero sí trabajar conjuntamente con ellos para contarles qué quiero que mi marca diga, qué quiero que mi marca represente. Entonces esa representación siempre se da en posición competitiva. Yo cuando ingreso en un mercado, quiero trabajar con una marca en un mercado, tengo que analizar qué hacen los demás. ¿Pero por qué tengo que analizar qué hacen los demás? ¿Para copiar? No, al contrario, para diferenciarme, para encontrar cuál es el conjunto de atributos que representan esas otras marcas y cuáles son los atributos que van a representar mi marca. Y mi marca probablemente compita en algún sector del mercado que sea exactamente el mismo. Pero ¿cómo hago para diferenciarla
en el segmento de los clientes que a mí me interesan. Muy bien, ahí venimos de vuelta a tocar este concepto de propuesta de valor. Y por supuesto que esa diferenciación dirigida a un comportamiento, a un segmento de clientes, tiene que tener un factor fundamental que es la comunicación. O sea, hoy tenemos un montón de herramientas, ¿no? Directas, indirectas, tecnológicas, a través de las cuales podemos armar canales, ¿no? Y poder llegar a nuestros clientes de distintos lugares. Esos planes de comunicación son los que en definitiva me van a ayudar a que mi marca tenga un lugar preferente en el mercado y sea más elegible. Nosotros cuando estudiamos marketing, o por lo menos siempre mencionamos el concepto de top of mind. The top of mind es un concepto en el cual yo te pregunto a vos, Agus, decime cuáles son las primeras 3 marcas de autos que se te vienen a la mente, y vos automáticamente, sin saber por qué, me vas a nombrar 3 marcas. Bueno, en esas 3 hay un conjunto de razones por las cuales mencionaste esas 3. Ese top of mind, que tiene que ver con la propuesta de valor y ligado a las marcas, empieza a tomar relevancia en el mercado argentino, porque la competencia te obliga a poner en valor tu marca y a que esa marca sea la representante de lo que vos luego atrás le vas a ofrecer a tu cliente. Bien, perfecto. Como última parte, ya mencionaste redefinir la estrategia, rediseñar tu modelo de negocio, tener en claro los segmentos, la propuesta de valor, el posicionamiento de marca. Pero también lo que estamos viendo es que, de nuevo, antes la demanda ya estaba de por sí, te llegan los clientes, la gente quería consumir porque se quería sacar los pesos de encima. Hoy eso está cambiando. Hoy las empresas no esperan a los clientes, sino que tienen que salir a buscar. Hoy una empresa que ya desarrolló su propuesta de valor, ya tiene el corazón de su modelo comercial, cómo desarrolla su área comercial para salir a captar clientes o potenciales clientes y transformarlo en clientes. Mirá, en principio, una vez que vos tenés el análisis de tu propuesta de valor, lo que yo te diría es, ¿estás llegando a todos los lugares donde hay un cliente tuyo? Y acá separamos 2 estrategias. Una que tiene que ver con el análisis de canales de comercialización y otra que tiene que ver con el análisis de los canales de comunicación. Respecto a los canales de comercialización, hay clientes que estén en un lugar geográfico. Ojo, en un lugar geográfico puede ser una plataforma online. ¿Puedo salir a buscar más clientes que tengan este comportamiento? Si no estoy siendo suficiente, tengo una oportunidad de poder expandir mis canales de comercialización. Y con ellos tienen que ir de la mano los canales de comunicación. Pensemos que a través de la comunicación nosotros llegamos a personas que forman parte de nuestro segmento o que idealmente sean parte de nuestro segmento, que le llamamos audiencias, ¿no? Entonces, en cualquier lugar donde haya una persona que pueda ser potencialmente cliente mío y que esté al alcance de un medio de comunicación que yo utilice para poder impulsarlo a una compra, esa persona, que es por un lado desde el punto de vista estratégico, segmento o potencial cliente, se transforma en audiencia desde el punto de vista comunicacional. Cuando yo junto ambos comportamientos o ambas facetas del cliente, lo que puedo lograr es llegar a cada uno de ellos. Entonces, desde el punto de vista comercial, y ahí esto es un análisis estratégico. Operativamente, bueno, analizar. Una vez que analice canales de comunicación y canales de comercialización, ¿dónde tengo que poner fichas? Si tengo que trabajar más en la comunicación, si tengo que sumar más herramientas de marketing, más herramientas de comunicación, más medios o más posibilidades, publicidad, marketing directo, participar de eventos, obviamente armar bases de datos, hacer más publicidad o generar mayor cantidad de leads a través de plataformas como Google o de redes sociales. Pero por otro lado es si mi producto y servicio está llegando a la gente que yo considero que puede llegar. Entonces tal vez esté trabajando en un canal muy pequeño y es por eso que tengo pocas ventas. Yo te diría que hoy la prioridad es vender. Hoy la prioridad es vender. Entonces, analizar los canales de comercialización, que es por donde va el dinero, es uno de los puntos que yo hoy estoy invitando a todos los empresarios a revisar, ¿no? Porque me dicen, no estoy vendiendo. ¿Y dónde estás vendiendo? Entonces, en virtud de dónde estás vendiendo, es muy probable que tu canal sea muy pequeño y ahí es donde hay que ser creativo. Hay que ser creativo, buscar canales alternativos, buscar plataformas alternativas de comercialización, a veces realizando alianzas estratégicas con otras marcas, a veces participando de canales donde hay representantes. Yo creo que hay algo que tiene, y en esto es fundamental también, porque no solamente el posicionamiento se da con la comunicación. Estar en el punto de venta es una manera de comunicar. Y ahí matas 2 pájaros de un tiro.
Porque estando en el punto de venta aumenta la probabilidad de vender y a su vez estás haciendo publicidad. ¿Ok? Estás mostrando tu marca. Entonces, una recomendación que yo doy al empresario hoy es que abran los canales, que esté su marca en distintos canales, en otros canales, en canales nuevos, en más canales. Porque eso ayuda por un lado a la venta y por otro lado al posicionamiento de la marca estando presente en esos lugares nuevos. Bien, luego de reactivar como ese elemento de generación de demanda, viene la atención o administración de esa demanda y luego el relacionamiento. ¿Cómo eso impacta también y cómo se tiene que desarrollar en el modelo comercial? Bien, perfecto. Es muy bueno lo que decís. Cuando yo digo en qué van a invertir los empresarios en los próximos 3 años, una de esas variables es personas. Seguramente es personas. ¿Por qué? Porque más allá de la automatización que te pueden dar las tecnologías que me parecen espectaculares, llega un momento que el proceso lo hace una persona. Si vos vendés productos que tenés que empaquetar y mandar por Mercado Libre, tiene que haber alguien empaquetando. ¿Ok? No vas a tener una máquina para poder empaquetar ese producto, sino lo vas a tener que hacer vos, lo van a tener que hacer personas. Con lo cual, si vos vendés más, es una muy buena noticia, pero si no tenés gente para empaquetar, es una mala noticia, porque te vas a demorar, porque no lo vas a entregar, porque tu cliente se va a quejar y va a pedir la devolución del dinero y le vas a tener que devolver la plata. Entonces, el crecimiento se tiene que dar de manera paulatina y pensando en que tal vez generar demanda para algunas empresas no sea difícil. El tema es prepararse con el equipo para poder satisfacer esa demanda. Una gran pregunta que hacen todos los empresarios, te dicen, ¿y qué hago? ¿Contrato gente primero y crezco después? ¿O empiezo a crecer y después contrato gente? Esa es la típica, ¿no? No saben qué hacer, o contratar gente primero y después empezar a crecer asumiendo el costo de la persona, o empezar a crecer y luego incorporar gente. Yo creo que acá es donde la lectura de cada mercado y de la velocidad de crecimiento en cada mercado van de la mano. Es decir, siempre hay una solución mejor con plata en el bolsillo. Entonces, yo te recomendaría es que crezcas, que empieces a crecer, que le eches nafta a tu negocio, que aceleres y en la aceleración, sabes que tal vez te puede pasar una colapinto, te podés ir en alguna curva, pero tenés que arriesgar. Entonces, yo iría primero por el crecimiento, buscando canales nuevos, impulsando la demanda con el equipo que tengo para no incorporar costo fijo y luego, a medida que voy creciendo, estar muy atento a ese crecimiento para incorporar rápidamente gente, que ese es el problema. Te dicen, bueno, pero después tengo que incorporar gente rápido y la tengo que capacitar. Vas a perder plata en el camino. Va a haber clientes que no vas a poder satisfacer. Vas a tal vez demorar o vas a perder calidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el costo más grande que tenés para asumir? Tu costo más grande es el que tiene que estar pensado en el largo plazo. Si a mí en el camino se me caen clientes, pero yo tengo clara mi visión y sé que mi estrategia tiene que ver con el crecimiento, con el posicionamiento, con el marketing, con estar en el punto de venta, tengo que crecer a costa de que a veces algún cliente se caiga y buscar la revancha en el largo plazo pensando en que mi propuesta de valor tiene un diferencial tal que ese cliente existen probabilidades de que vuelva. Entonces, vuelvo a repetir, primero busco crecer, pero automático, pero tengo que estar mucho tiempo pensando. Ahí está porque el valor del empresario que tiene que pensar. Porque si yo no estoy pensando, se me puede ir de las manos. Entonces, a veces crecer no es difícil. De hecho, ahora que estoy mencionando esto de bajar los precios, capaz que el crecimiento se da rápidamente. Pero tenés que estar preparado para atender ese crecimiento. ¿Okay? Vos pensás que las empresas hacen mucho antes de una transacción y tienen que hacer mucho, como vos dijiste, en el relacionamiento después de la transacción, para que ese cliente sea repetitivo, para que te recomiende y para tener una buena puntuación si querés en Google o buenas recomendaciones en las redes sociales. Y la transacción es solamente un momento. Entonces, el crecimiento no se da solamente a través de la transacción. El crecimiento se puede dar a través del relacionamiento, de la repetición. Hay muchas empresas que tienen clientes para pescar en una palangana y no lo hacen. Están tratando de salir a buscar clientes nuevos descuidando los clientes que tienen. Igual esta es una típica del marketing. Incentivando, incorporar nuevos clientes a la empresa y una vez que son parte de esa cartera de clientes, una vez que se produce la transacción, cuando la empresa tendría que tratar a ese cliente como amigo, te pagó, es amigo, bueno, se olvidan de él y tratan de ir a buscar otro, ¿no? Entonces, el proceso comercial tiene que ver, como vos dijiste, salir a buscar gente, buscar crecer, cuidar a los que tengo, saber qué puedo atender y qué no puedo atender. Típica decisión de empresario, no vas a poder hacer todo junto.
vas a tener que elegir qué sí, qué no, y paso a paso, muy despacio, no desesperarse, no volver o tratar de no pensar en el modelo tradicional argentino del sálvese quien pueda y acelerar los próximos 6 meses para crecer de manera desmedida y después vemos qué pasa. Tratemos de pensar de manera más sistemática, más estratégica, sostener eso en el tiempo, de comunicarlo de una manera coherente con el equipo, porque si no el equipo se marea, pues le propones una cosa un día, otra cosa otro día, crecemos 140%, después echamos gente, ojo, pues la gente después se pierde el rumbo, ¿ok? Entonces el propósito tiene que estar claro, la visión tiene que estar clara y se tiene que validar todos los días a través de los actos. Y esos actos son parte de los líderes, el liderazgo. Y en eso te agrego otro concepto, si quieres, que tiene que ver con los nuevos liderazgos. Y de la pandemia para acá, yo creo que ha cambiado mucho y lo he visto un montón. Que lo que pasó en pandemia fue, claro, las empresas empezaron a trabajar con sus empleados en modo home office y empezaron a perder autoridad. O la lejanía, los dueños o los gerentes empezaban a ver que estaban perdiendo autoridad. Y tal vez no era tan así. Tal vez estaban pensando en que la gente de su casa haría lo que quisiera mientras trabajaba, y era gente que tenían dominio por el poder, por tener el poder dentro de la empresa, por tener a la persona recluida dentro de una oficina, y eso les daba poder. Y que la persona estuviese en su casa era una pérdida de poder, por lo tanto para ellos es una pérdida de liderazgo. La verdad que no es así. Pero sí hay algo que muchos hicieron y que yo invité a reconvertir, que es, me parece a mí, la variable número 1 del nuevo liderazgo, que es la comunicación. Yo creo que ahí se basa, no es necesario, y no es necesario que pongas en un cartelito en la puerta de tu oficina que diga gerente. Y lo digo permanentemente, la persona que en la puerta de su oficina tiene que poner un cartelito que diga gerente está perdido como líder. ¿Okay? Puede ser gerente, pero está perdido como líder. El liderazgo se basa en la comunicación y no en la comunicación discursiva, en la comunicación reflexiva, en el ida y vuelta, ¿no? En el modelo tradicional de comunicación. Emisor, receptor, medio, elegir el medio apropiado, escuchar a la gente, preguntar y escuchar, y no esperar que la gente también reaccione, ¿no? Porque vos decís, mi oficina tiene la puerta abierta, me llaman cuando quieren. No, a veces que a la gente no encuentra momentos para llamarte cuando quiere. Hay que golpear la puerta de la oficina de otra persona y decirle, hola, buen día, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo venís? Muy bien, ¿qué necesitas? Nada. Yo que estoy diciendo como líder, entonces acelerá, entonces haces las cosas bien. Porque si venís bien y no necesitas nada, ahora, puedes venir mal y te puedo escuchar, ahí es donde aparece el poder del liderazgo, ¿no? En poder demostrar al otro que yo puedo construir lo que vos no podés. Si yo tengo la posibilidad, si te pregunto cómo venís, vos decís, y mal con tal o cual cosa, ¿y qué necesitas? Y necesitaría mejorar en esto, yo te lo voy a dar. Ahí como líder estoy marcando que tengo poder, ¿ok? Tengo poder de poder hacerlo. Esa es la pizca de poder que tiene el liderazgo. Y el resto es comunicación. El resto es comunicación para convencer a los demás a hacer lo que uno en definitiva quiere lograr y que eso tiene que ver con la persuasión. Me fui para otro lado, perdón. No, importante en ese sentido porque si vos tenés los procesos, tenés propuestas de valor, tratas del equipo, pero si después no sabes liderar o no puedes lograr liderar toda esa estrategia con tu equipo de trabajo, también se queda atorada esa estrategia porque no la ejecutaste correctamente con todo tu equipo de trabajo. Así que imprescindible también ese rol de liderazgo dentro del equipo, ya sea comercial como del equipo de directorio que puedas tener para desplegarlo en todas las áreas. Como último punto ya, para esa persona que está teniendo hoy una empresa donde tiene un caída de consumo, no está logrando diferenciarse o ya no está encontrando la vuelta para cambiar su modelo de negocio porque ve que a lo mejor están entrando importaciones o como una vez vos dijiste, tenés que pensar y colgar el cartelito de vienen los chinos. ¿Qué haces? Hoy una empresa que está en esa situación y necesita ayuda. Decide incorporarse con nosotros, decide invertir en nosotros en consultoría. ¿Cómo son esos primeros pasos para arrancar el servicio de consultoría? Yo creo que el otro día hablando también con otra consultora internacional, es un gran momento para la consultoría porque te permite resolver cuestiones que tal vez no las encuentres en tu día a día ni en tu equipo y siendo muy eficiente, porque estás contratando a un tercero. No tenés que incrementar tu plantilla, no tenés que contratar a un gerente general, pero sí vas a contratar un equipo que tenga capacidades gerenciales, ¿no? Y conocimientos y experiencia.
Con lo cual eso es muy positivo, hasta poniéndome desde el lugar del empresario, ¿no? Diciendo, a ver, me conviene contratar, obviamente que en muchos casos también la resultante es, tenés que contratar un gerente o tenés que contratar un cadete, no sé qué, pero bueno, eso es parte de nuestro trabajo, pero sí como medida inicial de en qué tengo que invertir para tener ese tiempo para pensar, para revisar mi modelo de negocios, para ver qué no estoy viendo, que alguien me comente desde afuera, tengo una visión mucho más limpia, mucho más objetiva en muchos casos, de qué es lo que me está pasando, por qué no puedo revertir esta situación, en dónde está el problema, y ahí es donde se pone en juego nuestro modelo 360, que tiene estas características de poder cumplimentar las necesidades de cualquier tipo de organización. Y trabaja en tres pilares, uno que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento organizacional, con la cultura, con el propósito, con las estrategias comerciales, con las estrategias de marketing y con el desarrollo de las ventas. Por otra parte, el análisis de los equipos dentro de las organizaciones, sus procesos, sus organigramas, sus estructuras de trabajo. Y algo fundamental, que más allá de que yo he estudiado marketing y hace 30 años el marketing no lo tenía mucho en cuenta, hoy es fundamental para cualquier empresa que saber cómo entra y sale la plata, cómo es mi rentabilidad, cuál es mi utilidad bruta, cuál es mi utilidad neta, cuáles son los márgenes con los que debería trabajar, porque en definitiva eso es lo que hace a que una empresa con y sin fines de lucro se sustente, cuál es el capital de trabajo que debería tener, cómo hacer para mejorar mi capitalización, cómo analizar mi rentabilidad, mis distintos niveles de rentabilidad, ¿no? Caso C, el negocio del stock ya no es más negocio, ¿no? Les recomiendo el Just in Time, modelo japonés, es un modelo que debería considerarse en el análisis del empresario argentino, cómo hacer para tener poco stock, porque el stock parado hoy lo único que hace es generarme un problema financiero. Entonces, el foco exclusivamente en cómo vender más y mejor, yo creo que toma mucha relevancia, algo que es parte de nuestras conferencias y de nuestras clases, charlas y demás, que es cómo vender más y mejor, poner mucho foco en el marketing, pensar en el activo intangible que es la marca, que a largo plazo te va a traer muchas satisfacciones y te va a poner en modo diferente, esto significa con una estrategia de diferenciación, y por otra parte, cuidar a las personas, sumándoles tecnología para que su trabajo sea mucho más eficaz, mucho más eficiente y que les permita también desarrollarse dentro de ese propósito que aceptan como parte de la cultura de una empresa. ¿Querés dejar, no sé, dejar una recomendación, que te sigan? Mira, mi recomendación es que conversen con nosotros, que conversen con nosotros. Muchas empresas creen que la consultoría es algo inalcanzable o directamente no entienden porque nunca hicieron consultoría. Entonces yo los invito a conversar un ratito con nosotros para que rápidamente nosotros podamos tener una charla, preguntarles qué es lo que quieren ser, qué es lo que quieren hacer y tratar de acompañarlos, ¿no? A que sean mejores porque de hecho nuestro propósito, que es cambiar realidades, es algo que hasta necesitamos validarlo todos los días en muchas más empresas. Y no importa la cantidad de empleados que tenga, cuán grande sea, ni cuántos años tenga en el mercado, hasta inclusive proyectos. Invertir, así como yo digo de invertir en personas, invertir en tecnología, invertir en marketing, bueno, nosotros somos uno de los aliados con lo que las empresas y los emprendedores pueden contar para llevarse esos momentos de pensar para luego hacer y hacerlo por lo menos en mi caso de manera estratégica. Cuanto más amplitud yo pueda tener y más previsibilidad le pueda dar a mi negocio, seguramente voy a estar cumpliendo con mi propósito tanto empresario como personal y voy a estar más contento, ¿no? Y voy a terminar el día diciendo, tanto nosotros, desde el lado de la consultoría como el empresario, hoy no fue un día más, hoy fue un día en donde la realidad cambió, en donde tengo muchas ganas mañana de volver a arrancar y con mucha más fuerza que nunca. Así que la invitación es para crecer de manera sana, para hacerlo con un grupo de profesionales que tenemos, que me saco el sombrero por todos, porque la verdad que el equipo de profesionales, consultores que tiene Grupo SET, yo no lo he visto, no lo he visto en otros lugares en Latinoamérica, con esta versatilidad, con esta predisposición y realmente siempre pensando en dar pequeños pasos para que al otro le vaya mejor. Si al otro le va mejor, a nosotros nos va mejor y siempre pensamos no solamente en la persona, sino en las empresas. Queremos que las empresas les vaya bien, nos desvivimos porque a las empresas les vaya bien. Así que cuanto más contacto podamos tener
con mayor cantidad de empresas, más contentos vamos a estar y mejor vamos a poder desarrollar nuestro interés, que es realmente ayudar a los demás, cambiándoles la realidad día tras día. Bueno, entonces te pueden seguir en Instagram, @Diego Merena. Me También, pueden seguir, me pueden escribir, me pueden... lo que quieran. y también en @Grupo Set Latam. También pueden seguir ahí, contactarse en caso de que quieren consultoría. Principalmente si quieren crecer las ventas, aumentar la rentabilidad, ser más eficiente, tener un equipo más comprometido. Ahí, si quieren eso para su empresa, tienen que contactarlo a Diego o a Grupo Set. Sí, Así que por ahí supuesto, está. sí, a todo el equipo de Grupo SET, que en realidad creo que somos un equipo espectacular, que hacemos cosas muchas veces que hasta nosotros mismos nos impresionan, esto es no por tirarnos flores, pero sí, yo creo que tenemos un equipo muy bueno y es la base de lo que podemos hacer. Siempre con libertad, siempre con amplitud, siempre con ganas de hacer, ¿no? Y con predisposición, y así es como trabajan los equipos. Así que sí, obviamente Grupo SET es el padre y la madre de todos, y siempre hay una puerta y un sillón y un café para compartir con cualquier persona que desee conocer cómo es esto de una empresa que ha armado un ecosistema destinado al ámbito empresario no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica y, por qué no, de otras partes del mundo también.